Hoy veremos la Iglesia Apostólica Armenia, la cual es una iglesia cristiana oriental y mayoritaria en Armenia, así como está en otros países. Tiene su propio rito, el armenio. Está compuesta por varias iglesias que funcionan de forma autónoma y que veremos un resumen que son el Patriarcado de Zmiatzin, el Patriarcado Armenio de Cilicia, el Patriarcado Armenio de Jerusalén, el Patriarcado Armenio de Constantinopla. Para comprenderlos, veremos un poco de su historia, además de otros grupos que surgieron, como son la Iglesia Católica Armenia y la Iglesia Evangélica Armenia. Historiator, un canal dedicado a la geopolítica, en especial la historia, geografía, política, antropología, religiones, conflictos y las relaciones internacionales. Esta iglesia forma parte de las llamadas iglesias cristianas ortodoxas orientales, caracterizadas por ser miaficitas. Se dividen en tres ritos: la de rito armenio, que es la Iglesia Apostólica Armenia; la de rito de Antioquía, como son la Iglesia Ortodoxa Siriaca de Antioquía y la Iglesia Ortodoxa Siriaca Malankara; y las de rito copto, que son la Iglesia Ortodoxa Copta de Alejandría, la Iglesia Ortodoxa Tehuahedo de Etiopía y la Iglesia Ortodoxa Tehuahedo de Eritrea. En Armenia, el cristianismo alcanza el 94,4% de la población, siendo la Iglesia Apostólica Armenia el 92,63%, unos 2.796.500 fieles. El resto son 29.200 protestantes, 14.000 católicos, 8.600 testigos de Jehová, 7.500 otros ortodoxos, 2.800 molocáis y 1.700 de la Iglesia Asiria del Este. El cristianismo es la religión oficial de Armenia cuando, en el año 301, se convierte en el primer país cristiano del mundo, adelantándose al Imperio Romano, y sería por obra de San Gregorio el Iluminador, el cual suele ser el nombre de las principales iglesias armenias, y era la época del rey Tiridates III. Los armenios usan un idioma propio, el armenio, el cual es de origen indoeuropeo. Se escribe en su propio alfabeto, que fue inventado en el siglo V por Sam Mesrab, también conocido como Mastot, inventor también del alfabeto albanés caucásico. La lengua litúrgica en el rito armenio es el armenio clásico o Krabar, y se usa tanto para la Iglesia Apostólica Armenia como para la Iglesia Católica Armenia. Pero en el caso de la Iglesia Apostólica Armenia, como veremos, no es una iglesia unitaria, sino que además existen diversas ramas, las cuales veremos en este vídeo. En el rito armenio, el altar carece de iconostasio. En su lugar hay una cortina que oculta el altar en dos ocasiones, en el ofertorio y en la comunión del celebrante. Por cierto, durante la Cuaresma, las cortinas de los altares de las iglesias armenias permanecen cerradas. El celebrante permanece mirando al altar, al igual que los fieles. Se divide en: primero, el rito de entrada. Al comienzo de la Divina Liturgia, después de que se haya cerrado el telón por primera vez, el diácono presenta una bandeja de pan, sin levadura, al sacerdote, que incluye varios panes pequeños y redondos, llamados nuskar. El sacerdote bendice el pan, luego selecciona uno de ellos y lo coloca en la pantena. Este es el pan que será el centro de todas las oraciones y que se distribuirá en la Sagrada Comunión. El resto del pan bendito se pone en un lado, es el mash, que significa porción. Se ofrece a los fieles al final de la liturgia y está especialmente destinado a aquellos que por alguna razón no han podido acudir. Se da la comunión de las dos especies, el pan y del vino, tanto para los ministros como para los fieles. La segunda parte es la sinaxis o liturgia de la palabra. Comienza con la entrada y el trisagio. Seguido tienen lugar las letanías, las lecturas, los salmos y el evangelio. La tercera parte es la misa de los fieles o liturgia eucarística, cuando se da el beso de la paz. Tiene lugar esa parte importante de toda la celebración, la anáfora. Es la anáfora de San Atanasio de Alejandría, la cual es de tradición bizantina, pero son 11, de las cuales solo algunas de ellas son propias
otras de tradición de Antioquía y otras bizantinas. Y después es la anámesis. Le siguen la epíclesis, la letanía, el Padre Nuestro y la elevación de los santos dones. Y al final es el rito de la conclusión. La Iglesia Apostólica Armenia no es una iglesia unitaria. Aquí vemos un mapa según las jurisdicciones que tienen cada una de las iglesias que la forman. En rojo, la zona del Patriarcado Armenio de Constantinopla. En azul, la del Patriarcado Armenio de Jerusalén. En amarillo, la del Patriarcado Armenio de Cilicia. En violeta, la del Patriarcado de Etchmiadzin. La zona rayada es debido a que hay dos patriarcados que tienen diócesis en la zona. Ahora voy a explicar un poco de la historia. Aceptan los tres concilios, el de Nicea, Constantinopla y Éfeso. En el 485, la sede fue transferida a la nueva capital, Divin. En el 506, en el concilio Divin rechazan el concilio de Calcedonia, del 451. En el 638 se crea el obispado de Jerusalén, con el tiempo patriarcado. En el 705, la iglesia de Albania, que era independiente, se convierte en patriarcado autónomo hasta 1815, cuando el Imperio ruso lo disuelve. En el 719, un nuevo sínodo en Divin. En el 726, el sínodo de Manavgar, donde participa la Iglesia Ortodoxa Siríaca de Antioquía. En el siglo X se trasladó de Divin a otras ciudades, como son Akhtamar 927, Argina 947 y Ani 992. Después de la caída de Ani en el 1045, masas de armenios emigraron a Cilicia y se establecieron en diferentes ciudades. Entre ellas, al final acabaron en Sis en el 1293, que era la capital del reino de la pequeña Armenia, donde permanecieron hasta el genocidio armenio. Por otro lado, en el 1113 se forma el patriarcado de Akhtamar hasta 1895, hasta las masacres amidianas. En 1439, el Concilio de Florencia sería el germen de la Iglesia Católica Armenia. En 1441 se eligió el nuevo patriarca de Etchmiadzin. En 1461 se forma el Patriarcado Armenio de Constantinopla. En el siglo XIX, debido a la acción de misioneros protestantes en el Imperio Otomano, formarían la Iglesia Evangélica Armenia. Entre 1894 a 1896 son las masacres amidianas. Cerca de 300.000 armenios de todos los grupos son asesinados. Sería la primera fase del genocidio armenio que, durante la Primera Guerra Mundial, entre 600.000 a 1.200.000 armenios son asesinados y además provoca la huida de muchos de ellos a otros países. En 1923 adoptan el calendario gregoriano casi todos los ortodoxos armenios. El patriarcado de Etchmiadzin es el primus inter pares de los demás patriarcados, y cuyo patriarca es Carekin II, el católicos de todos los armenios. Tiene unos 8.023.000 fieles, de ellos 2.796.000 en Armenia. En Europa y la antigua URSS son 3.695.000, de ellos 171.000 y 57 parroquias en Georgia, 17.000 fieles en Bulgaria, 390 en Rumanía, 200 en Estonia, 130 en Lituania, 21 parroquias en Francia, 16 en Alemania, 11 en Países Bajos, 6 en Bélgica, 5 en España, 4 en Reino Unido, 1 en Irlanda, y además están en Suiza, Rusia, Grecia y Ucrania. En Estados Unidos y Canadá son 1.190.000 fieles. La primera iglesia es desde 1889. En Latinoamérica, 112.000 fieles, incluyendo Argentina, Brasil y Uruguay. Y además están en Australia, donde tienen 8.000 fieles y 3 parroquias. También están en Egipto, Sudán, Sudáfrica, Bangladesh, Singapur y Birmania. El Patriarcado de Cilicia tiene su sede en Antelias, Líbano. El patriarca es Aram I y se calcula que tiene 1.285.000 fieles, de ellos 650.000 en el Próximo y Medio Oriente, entre otros países Líbano, Siria, Irán, Irak, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. Unos
600.000 en Norteamérica, 31 parroquias en Estados Unidos y 7 en Canadá. Son 25.000 entre Chipre y Grecia. En Grecia tienen 11 iglesias y 10.000 fieles en América del Sur, sobre todo en Venezuela. El Patriarcado de Constantinopla, cuyo patriarca es Sagag II Massalian, tiene unos 50.000 fieles en parte de Turquía. El Patriarcado de Jerusalén, cuyo patriarca es Nouran Magonian, tiene entre 7.000 y 8.500 entre Israel y Jordania. El núcleo más importante reside en el barrio armenio de Jerusalén. Recientemente, el 11 de mayo de 2023, la Autoridad Palestina y Jordania anunciaron la decisión de congelar el reconocimiento del Patriarcado de Jerusalén por la cuestión de un alquiler dentro del barrio armenio. La Iglesia Católica Armenia es una iglesia uniata, es decir, una iglesia de rito oriental que está dentro de la Iglesia Católica, respetándole sus tradiciones. El patriarca es Rafael Bedros XXI. Tiene unos 750.000 fieles, de ellos 13.000 en la propia Armenia, 36.000 en Estados Unidos, 35.000 Francia, 16.000 en Argentina, 12.000 en México, 11.000 en Siria, 10.000 Líbano, 9.150 en Egipto, 500 en Irak, 500 en Israel y Jordania, 370 en Rumanía, 300 en Grecia y 150 en Irán. La Iglesia Evangélica Armenia son unos 250.000 fieles y surgieron en 1846 como una rama protestante de la Iglesia Armenia. Hay diferentes grupos. En Armenia está la Unión de Iglesias de Fe Evangélica de Armenia, con 10.000 fieles y 40 parroquias, lo que hace que haya 19.000 evangélicos en Armenia de otros grupos protestantes. Además, la Unión de Iglesias Evangélicas Armenias en el Próximo Oriente, con 9.500 fieles. La Unión de Iglesias Evangélicas Armenias en Norteamérica, que son 33 iglesias, 15 de ellas en California. Además, en Canadá, Argentina, Brasil y Uruguay. En Francia está la Unión de Iglesias Evangélicas en Francia, con 10 iglesias que a su vez forman parte de la Federación Protestante de Francia. La Iglesia de Albania Caucásica o Iglesia UDI es una iglesia formada en el año 2003, la cual tiene unos 4.200 fieles y surgió cuando un grupo autóctono, como son los UDIs, que seguían siendo fieles al patriarcado de Etchmiadzin, de manera independiente se independizaron y comenzaron a ser fieles al gobierno de Azerbaiyán, con el propósito de controlar las iglesias armenias en el país y así poder borrar el pasado armenio. Las Khachkars son estelas esculpidas en piedra por artesanos de Armenia y comunidades de la diáspora. Se colocan al aire libre y cumplen la función de lugares de culto, monumentos conmemorativos o de reliquias, que son los elementos de mediación entre lo secular y lo divino. Su altura alcanza 1,5 metros y en su mitad está esculpida artísticamente una cruz que descansa en un símbolo del sol o rueda de la eternidad, acompañada de motivos geométricos, vegetales y de figuras esculpidas de santos y animales. Las Khachkars se fabrican con piedra de canteras locales y se esculpen con buril, gubia, punzón fino y martillo, y una vez finalizadas se erigen en el transcurso de una breve ceremonia religiosa. Este canal tiene por ahora 5 líneas temáticas: historia de España, historia del Magreb, religiones, conflictos internacionales y cine histórico, por lo que si te interesa algo relacionado con estas líneas, no dudes en escribirme por Twitter o en la caja de comentarios.